este versículo porque más adelante vamos a ver la importancia que tienen las obras, tanto del que no es creyente como del que es creyente. Es algo que tenemos que entender, que tiene que estar marcada en nuestras vidas, porque eso nos ayuda a poder concentrarnos, a poder esforzarnos, a poder meditar que nuestras obras son importantes, que todas nuestras acciones que hemos hecho a lo largo de esta vida van a ser importantes, que están quedando marcadas y que van a ser llevadas a su tiempo ante Dios, y con base a las obras vamos a ser premiados aquellos que somos creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo. Y en este versículo nos está hablando en Apocalipsis de el final de los tiempos, después de que es juzgada a esta falsa trinidad que nos habla en Apocalipsis, que consta de el anticristo, del falso profeta y de Satanás, y de todos aquellos que adoraron a la bestia, todos aquellos que fueron engañados y adoraron al anticristo. Y nos está hablando específicamente de personas que no pusieron su fe en Jesús, que tuvieron la oportunidad de poner su fe en Jesús y rechazaron a Jesús. Prefirieron poner su fe en el anticristo o confiar en las palabras del falso profeta. Y sabemos que detrás de estas dos personas, conforme a lo que nos habla Apocalipsis, está Satanás. Como hoy en día, detrás de todo el pecado, detrás de todo lo que sucede a nivel global, que trae muchas cosas o muchas ideas que son contrarias a la voluntad de Dios, ¿quién está detrás de ellas? Pues Satanás. Dios, en su infinito amor, ama tanto a la humanidad, a una humanidad perdida, que nos dice el Evangelio de Juan que Dios envió a su Hijo a morir por todos aquellos que van a ser salvos, que pueden ser salvos. Que Dios no excluyó al mundo, sino que en ese plan redentor de salvación incluyó a la humanidad enviando a su Hijo Jesús. Ahora depende de cada uno de nosotros si queremos ser salvos o no queremos ser salvos. Entonces, mientras Dios, que en algunas ideologías, en algunas religiones, le llaman la fuerza buena, la luz blanca, mientras Dios está trabajando para que aquella creación perfecta que hizo en un principio y que vemos en Génesis sea rescatada una vez más, sea reconectada con Él. Satanás está tratando de llevar a la humanidad cada vez más a la oscuridad, que pierdan esa noción de que existe Dios, de que vean a Dios como una ideología absurda, sin sentido, fanática, religiosa, porque ese es el propósito de Satanás. Satanás ya ha sido condenado, no hay alguna forma en la que Satanás pueda ser redimido a consecuencia de la desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia de Satanás? Su corazón se llenó de orgullo, y siendo él una creación, pensó ser igual que Dios y se atrevió a decir en los libros de Isaías y Jeremías que iba a hacer un trono y lo iba a elevar junto al trono de Dios. Y entonces Satanás se llenó de orgullo, de vanidad, y se rebeló en contra de Dios. Y en Apocalipsis nos dice que de todos los ángeles que fueron creados, que son millones de millones, una tercera parte siguió a Satanás. Y a esta tercera parte de ángeles que se rebelaron en contra de Dios, nosotros los conocemos como los ángeles caídos. Y tanto Satanás como los ángeles caídos, que para darte un dato también interesante, todos los demonios, todas las potestades que son real, que existen, que vemos en, en los evangelios donde nos describen cómo Jesús liberaba a personas de los demonios, y vemos en Hechos cómo los apóstoles liberaban a personas endemoniadas. ¿Quiénes son estos demonios? ¿Quiénes son
Estas huestes de maldad, pues son los ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios junto con Satanás. Y tanto Satanás como los ángeles caídos, que son muchísimos, ya han sido condenados. Para ellos ya no hay salvación, ya no hay forma de redimirse a causa del grave error y grave pecado tan intenso que hicieron, que fue levantarse en contra de su Creador. Y entonces Satanás, al saber que él ya no tiene chance de poder ser redimido, que ha sido condenado por consecuencia de su vanidad, de su pecado, de su naturaleza, entonces él trata de incentivar, trata de guiar a la humanidad a perderse como él ya está perdido. Él ya no tiene nada que perder. Él ya lo perdió todo. Ahora el juego, lo más importante, está en la humanidad. Porque la humanidad tiene el chance, tiene la oportunidad de ser reconectado una vez más con Dios. Y ese es el juego. Ese es lo que se juega en la balanza. La salvación para la humanidad o que la humanidad se pierda. Y mientras Satanás está haciendo muy bien su trabajo en la sociedad, nosotros como creyentes también tenemos que poner de nuestro granito de arena para que la humanidad venga a Cristo. Porque todos queremos, todos aquellos que tenemos la mente de Cristo, todos aquellos que hemos comprendido la salvación, queremos compartirla a aquel que no la tiene, aquel que está perdido. Y es por eso que tú y yo jugamos un papel importante para poder traer la salvación a la humanidad. Por eso Pablo nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Luego Pablo nos dice que cómo vamos a vencer el mal, pues haciendo el bien. Esa es la función que tú y yo tenemos como creyentes. Una y otra vez, buscar el bien para con los demás, para que conozcan a Cristo y puedan ser salvos. Eso debe de estar en nuestras vidas, que tenemos la mente de Cristo, porque el sentimiento que tuvo Cristo de venir a esta tierra siendo Dios y hacerse siervo y morir por la humanidad para ser redimida, es lo mismo que debe de estar en nosotros. Ver por el bien de aquellos que están perdidos. Por eso es que Satanás, cuando ataca a los creyentes, una de las maneras en la que Satanás ataca es a través del desánimo del creyente. Porque cuando tú y yo estamos animados, tenemos pila, tenemos energía, queremos ir de aquí a allá haciendo cosas. Pero cuando estás desanimado, no te dan ganas de hacer nada. O solamente a mí me pasa eso. Cuando no tengo ganas, a veces estoy acostado en el sofá 40 minutos, 45 minutos, ya quiero estar, ya quiero permanecer porque estoy desanimado. Y esa es una de las maneras en la que Satanás ataca la vida del creyente a través del desánimo. Por eso Efesios se nos dice que vistamos la armadura de Dios y parte de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Y nos dice esta porción de la escritura que con el escudo de la fe vamos a poder apagar los ¿qué? Los dardos del maligno. Cuando está hablando de dardos, no está hablando literalmente de dardos físicos, sino está hablando de ataques que tienen que ver con el desánimo. Pero ¿qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos alienta? ¿Qué es lo que nos ayuda a seguir adelante? Nuestra fe. Por eso es que es nuestro escudo de la fe. Por eso es que si tú y yo ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús y la recordamos y somos constantes en ella, vamos a poder seguir adelante. Y entonces en este versículo de Apocalipsis nos está hablando de el momento en el gran trono blanco donde van a ser juzgados aquellas personas que no aceptaron a Jesús como su Señor. Nos está hablando de aquellas personas que fueron engañadas y que creyeron en el anticristo y fueron marcadas por la marca de la bestia. Y nos dice este versículo, y vi un gran trono blanco
y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En este juicio todo va a ser diferente, todo va a cambiar. Lo que tú y yo conocemos ahora va a ser destruido para algo nuevo, para algo mejor. Y dice el versículo 11, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Y hace un par de años que estudiábamos Apocalipsis, cuando se menciona a grandes y pequeños, no nos está hablando de edades, no nos está diciendo a personas adultas y niños, nos está hablando de un orden jerárquico, grandes. Hace referencia a aquellos príncipes, a aquellos presidentes, a aquellos gobernadores, a aquellos que tenían el control de la sociedad. Y cuando nos habla de pequeños, está hablando de personas que a lo mejor no tenían un cargo, que a lo mejor no tenían autoridad sobre otros. A eso está haciendo referencia este versículo en Apocalipsis. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y dentro de esos libros creemos que uno de ellos es la palabra de Dios. Porque con base a ello se va a emitir un juicio. Yo no sé qué tengo que hacer como ciudadano mexicano. Yo no sé cuáles son mis obligaciones y mis derechos si no tengo la Constitución, si no he leído la Constitución. Entonces, en la vida yo no sé qué hacer si no tengo un parámetro para que sea evaluada mi vida. La Biblia, las Sagradas Escrituras, es el parámetro de evaluación para la vida del creyente, pero también para la vida de toda la humanidad. Nadie va a poder decir es que yo no sabía. Eclesiastés nos dice que la palabra de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Y esa parte que nos dice Eclesiastés que ha sido escrita en nuestros corazones, está hablando de la conciencia. Entonces, nadie de estas personas que vayan a ser llamadas en el tiempo final, en el gran trono blanco para condenación, va a poder excusarse y va a decir es que yo no sabía lo que tenía que hacer. Yo no sabía qué es lo bueno y qué era lo malo. Yo no sabía discernirlo. Porque externamente tenemos la palabra de Dios. De entre los libros más vendidos y más leídos, ¿sabes cuál es el número uno? La Biblia, por muchísimo. Después entran los libros del Señor de los Anillos y de Harry Potter, pero el libro más vendido es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro que ha sido traducido a muchísimos idiomas. ¿Sabías que ya, gracias a Dios, en las misiones, en la sierra donde hablan el mixteco o el zapoteco, gracias a Dios ya hay Biblias en zapoteco, en mije? Entonces, externamente nadie va a poder decir es que yo no conocía la Biblia. Porque Dios es tan bueno y tan grande que ha usado a los creyentes que la Biblia se encuentra esparcida en todo el mundo. Digitalmente, en el celular, en el iPad, en las tabletas, en el internet, en la web, podemos encontrar las Sagradas Escrituras. Entonces nadie puede decir es que yo nunca tuve la oportunidad de tener la palabra de Dios o lo que Dios quiere presente. Y internamente, como te mencionaba, Eclesiastés nos dice que que ha sido puesto en nuestras vidas, en nuestro interior, la palabra de Dios. Y eso nos lleva a saber que es nuestra conciencia. Cada uno de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Gracias a que Dios ha puesto su palabra en el interior de nosotros. Y estas personas van a ser llevadas ante el trono de Dios. Y nos dice, y los libros fueron abiertos. Uno de ellos es la palabra de Dios. Y el otro libro son las acciones de cada uno de estas personas que van a ser llevadas ante el trono de Dios. No sé si tú te has
puesto a pensar, pero Dios, que es tan grande, que es tan bueno, que es tan poderoso, que es tan magnífico, todas las acciones que tú y yo hacemos están siendo escritas para que cuando sea el juicio a estas personas se les digan: a ver, todo esto hiciste a lo largo de tu vida, a lo mejor buenas obras, a lo mejor no tan buenas, y a lo mejor unas muy malas obras hiciste a lo largo de tu vida. Y nadie va a poder excusarse de decir: yo hice lo correcto, o yo hice mejores cosas, o yo traté de llevar una buena vida, porque todas las acciones que tú y yo estamos haciendo están siendo escritas en estos libros. Por eso nos dice a continuación de este versículo 12: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y hay un tercer libro. Ese tercer libro es el libro que se nos describe como el libro de la vida, donde cada creyente, donde toda persona que ha aceptado a Jesús, su nombre ha sido puesto en ese libro de la vida. Estas personas no van a estar en el libro de la vida porque tuvieron su oportunidad, porque tenían que aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Y en el tiempo de la tribulación, ahorita le damos gracias a Dios porque nosotros tenemos que creer con nuestro corazón, con nuestra fe, que hemos creído en Dios y vamos a ser salvos. Y no tiene que venir una prueba extra a nuestras vidas. En el tiempo de la tribulación, aquellos que no sean raptados, aquellos que no se vayan con nosotros, se les va a dar una segunda chance de poder ser salvos. Van a tener que reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, pero va a venir una prueba extra, que es la que van a tener que dar su vida por causa de su fe. Y entonces estas personas que en este momento estarán en este lugar van a ser condenadas porque no pusieron su confianza en Jesús, porque no demostraron su confianza en Jesús. Y luego nos dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el final de Satanás. Ese es el final de toda aquella tercera parte de ángeles que se rebelaron junto con Satanás. Van a ser lanzadas al lago de fuego. Y ese es el final de todas las personas que rechazaron a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la muerte segunda, nos dice Apocalipsis. Ese es el final eterno para ellos. Un lugar de dolor, un lugar de llanto, un lugar donde van a ser quemados por un fuego constante, donde va a haber un dolor eterno y un sufrimiento eterno. Y a todos se nos ha dado la oportunidad de poder conocer a Jesús a través de nuestra conciencia, a través de la palabra de Dios que ha sido plasmada y que tú y yo tenemos en esta mañana. Y vimos estos versículos porque ahora te voy a invitar que vayamos a Timoteo y sigamos en nuestro estudio. Y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura del versículo 8 al versículo 11. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente,
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Puedes tomar tu lugar. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, ¿te acuerdas lo que veíamos el domingo pasado? Ten cuidado, ruega a los hermanos, enseña a los hermanos que no presten atención a fábulas, a doctrinas que no tienen sentido, que no han sido establecidas por Cristo, que no se encuentran en los evangelios, en todas las enseñanzas que Jesús nos dejó. Que tengamos cuidado, porque muchas de esas falsas doctrinas, muchas de esas falsas enseñanzas traen división a la iglesia. Es triste saber que en muchas iglesias, por la falsa doctrina y por la vanidad que eso conlleva en la vida del líder o del pastor, las iglesias se han dividido. No es voluntad de Dios que las iglesias se dividan. No es una excusa la que muchos dicen, es que la iglesia se tuvo que dividir para que se siga expandiendo el evangelio. Una iglesia bíblicamente tiene que estar en armonía, tiene que estar en ese sentimiento, y mientras permanece la sana doctrina, es más fácil poder mantenernos en armonía. Pero cuando empieza a entrar falsas doctrinas, cuando empiezan a entrar falsas enseñanzas, es cuando la iglesia empieza a perder esa armonía, es cuando la iglesia empieza a perder la visión que debe de estar en Cristo. Y pasan los meses y pasan los años y la iglesia termina dividiéndose. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuidado con todas estas analogías, con todas estas fábulas, con todas estas genealogías, con todas estas enseñanzas que acarrean divisiones, que acarrean disputas en vez de bendición. Tú y yo, querido hermano, estamos aquí para ser de bendición. Por eso si tú te preguntas, bueno, ¿por qué a veces los domingos nos dices que nos paremos y saludemos a los demás? Es para que bendigas al hermano, para que saludes al hermano, para que el hermano vea que aquí estamos, para que el hermano se sienta cobijado. Porque lo que debe de salir de nosotros hacia nuestros hermanos de la iglesia debe de ser bendición, debe de ser armonía. Y eso, como lo mencionaba el domingo pasado, a veces conlleva a pedir a perdón, a veces conlleva a tener paz, a tener paciencia, a tener tolerancia unos con otros. Pero eso es a lo que nos ha llamado Dios, a mostrar ese amor tan grande, tan extenso y tan profundo que se muestra en la vida de cada uno de nosotros. Porque yo te puedo decir que si la gracia de Dios no estuviera conmigo, yo ya no estaría aquí, estaría perdido, a lo mejor ya está ya sin vida. Y también aplica para ti. Si la gracia de Dios no estuviera en nuestras vidas, tú hoy no estuvieras aquí. Pero es la gracia de Dios, es la paciencia, la misericordia de Dios en nuestras vidas, la que nos hace estar aquí, la que nos hace a lo mejor, sí, tener uno que otro problemita, pero aquí seguimos, aquí estamos. Entonces, esa misma misericordia que Dios muestra con nosotros, tú y yo tenemos que mostrarla con nuestros hermanos de la fe, porque es la manera en la que demostramos el amor que tenemos hacia Jesús, hacia Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que aprendiéramos de él, que él era manso y humilde de corazón. Y después nos dice más adelante de alguno de los versículos que estudiamos el domingo pasado, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida.
que nuestras acciones sean verdaderas, sean genuinas, sean buenas, sean inocentes, no buscando el bien mío, ni aprovechándome de los demás, de los hermanos, sino buscando su beneficio, buscando su bienestar. Y luego nos dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Porque la falsa doctrina, aparte de traer división en la iglesia, aparte de traer desarmonía, de traer conflictos, esta falsa doctrina, estas personas, estos líderes de la iglesia que traen esta falsa doctrina, su intención es aprovecharse de los miembros de la iglesia. Porque lamentablemente la sociedad nos ha dicho, ¿quieres evaluar cómo es tu vida? Pues una de las mejores maneras de evaluar tu vida es a través de lo que tú tengas. Y muchos de los líderes de las iglesias sacan provecho de los hermanos para enriquecerse de una manera no bíblica. Hoy en día hay personas que se consideran apóstoles y viajan en jets privados y viajan en helicópteros y tienen sus mansiones. ¿Y sabes cómo tuvieron todas esas riquezas? A través de los miembros de su iglesia. Claro, si tú tienes un buen trabajo y Dios te da la oportunidad de poder tener eso adelante, pero de una manera lícita. Pero no a través de sacar ventaja de los miembros de la iglesia. Porque nosotros como líderes estamos aquí para servirlos, para ayudarlos, para apoyarlos en lo que podemos. Y eso es algo que nos lleva a buscar la armonía unos a otros, porque todos somos importantes ante Dios. Todos valemos el mismo precio ante Dios. Cristo dio su vida por ti y por mí. Por eso es una de las razones por las cuales tenemos que buscar la armonía. Tenemos que buscar el que tú y yo trabajemos juntos, el que sigamos adelante. Lo que dice este versículo 5, que tengamos un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y luego llegamos a este versículo 8 donde nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena en el sentido de que a través de la ley, a través de la palabra de Dios, conocemos el camino y el rumbo para la salvación. A través de la ley, a través de la palabra de Dios, encontramos que la salvación es gracias y es a través de Cristo, y que necesitamos ser salvos porque estamos caídos, porque estamos desconectados de Dios, porque en el tiempo del principio, en Génesis, hubo una desobediencia del primer hombre y de la primera mujer, y el pecado entró a la humanidad y ese pecado nos hizo desconectarnos con Dios. Y todos necesitamos ser reconectados con Dios. Y a lo largo de la historia de la humanidad, muchas personas quieren reconectarse con Dios y lo han hecho de diversas maneras y de diferentes formas. Pero a través de la palabra de Dios se nos describe que la única manera y la única forma de ser reconectados con Dios, de quitar esa enemistad entre el hombre y Dios, de ser hijos de Dios, es a través de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Ni aun los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran para reconectarlos a Dios. Era para que Dios tuviera paciencia. Y esa paciencia era una paciencia limitada. Porque llegó un momento en el que Dios, a causa del pecado del pueblo de Israel, los mandó al cautiverio. Y aunque este pueblo hacía sacrificios para que Dios los liberara, para que Dios los sacara de la esclavitud, Dios ya no aceptó esos sacrificios porque su paciencia había llegado al límite con el pueblo de Israel.
Pero viene Jesús a nuestras vidas y ahora la paciencia y la misericordia de Dios para la vida del creyente es ilimitada. Es de gracia. ¿Gracias a quién? A Jesús. Esa es la diferencia de las personas que vivían bajo la ley, bajo los sacrificios, ahora a los creyentes que vivimos bajo la gracia de Cristo. Dios tiene misericordia para con nosotros. Y es una misericordia grande. Y es una misericordia profunda y extensa. Por eso este versículo 8 nos dice, pero sabemos que la ley es buena, porque la ley nos va a enseñar, porque la ley nos hace conocer, nos hace reconocer, nos hace recordar que necesitamos de Cristo para poder seguir adelante. Que si yo quiero lo mejor para mi familia, si yo quiero lo mejor para mi vida, no es el dinero, no es el buen trabajo, no es la salud. Lo mejor que yo le puedo dar a mi vida y a mi familia es que conozcan a Cristo y que Cristo haga el milagro en sus vidas. Por eso nos dice que la ley es buena. Y luego viene una coma y dice, si se usa legítimamente. Porque también hay personas muy vivas que a través de lo que se encuentra aquí en la palabra de Dios, logran sacar ventaja de lo que la palabra de Dios nos menciona. Y un ejemplo eran los fariseos y los escribas. Esa frase que está allá atrás mío, que nos dice, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Sabes el contexto de este versículo? Jesucristo en su semana, en uno de los días, Jesucristo fue hacia el templo. Y cuando entró en el templo, hagan de cuenta que Jesucristo estaba entrando por una de esas puertas que está ahí atrás. Y ahí donde está la media, estaban trabajadores de los fariseos y de los escribas vendiendo chivitos, vendiendo aves, vendiendo corderos para el sacrificio. Y los fariseos aventajaban el espacio de la sinagoga, del templo, para vender sus animalitos y el incienso y el aroma y todo lo que era necesario para el sacrificio, porque a través de ello los fariseos se hacían ricos de las personas. Y los fariseos les decían, tú estás en pecado porque no ayunaste bien, porque no hiciste esto bien. Entonces ve allá, mira, aquí a unos 3 pasitos, aquí adentro del templo está lo que tú necesitas para hacer sacrificios y después ven y tráelo. Y los sacerdotes eran cómplices de ello. Y entonces a través de ese método, a través de esa forma, los sacerdotes se aventajaban del pueblo, de aquellos que creían en Dios y que constantemente estaban comprando y comprando sacrificios adentro de la iglesia. Y entonces llega Jesús y ve ese panorama y es cuando volca las mesas y le dice a los sacerdotes, a los fariseos y a los escribas, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Porque los sacerdotes le estaban robando el dinero, el poco dinero que los creyentes tenían para que compraran cosas para el sacrificio. Y a lo largo de la historia, hoy en la actualidad, como yo te mencionaba, de estos falsos apóstoles que consta a costa de aquellos miembros de su iglesia, se están aventajando. Y eso es en todo el mundo y hay muchas maneras. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad, que si tú quieres tener una vida próspera y tener carros y tener mansiones,
tienes que venir y darle tu cosecha, tu ofrenda de 50,000, de 80,000, de 100,000 pesos al pastor, y el pastor va a estar orando para que tú tengas todo lo que tú quieres. ¿Eso suena tentador? Tentador para el pastor que va a recibir el dinero, tentador para el miembro de la iglesia que quiere sobresalir, que quiere escalar una escala más de la sociedad. Pero en la escritura tú y yo encontramos que no se va a hacer lo que nosotros queramos. Se hace la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esa es una de las maneras en la que muchas personas, muchos falsos creyentes, porque ahí es donde aplica la palabra que Jesús nos dice, que habrá lobos vestidos de ovejas. Y que después Juan lo menciona y dice, no estaban con nosotros, pero ya no lo están porque no eran de nosotros, porque eran lobos disfrazados de oveja, sacándole provecho a través de la palabra de Dios a los miembros de la congregación. Por eso es también lo peligroso que puede jugar en el que algún miembro de la iglesia o de que algún líder de la iglesia se le suba la vanidad y el orgullo, así como Satanás, porque Satanás creyó tener todo al igual que Dios y estar a la altura que Dios, y después vinieron las consecuencias para él. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios siempre con humildad, siempre buscando que ella sea la que nos guíe, la que nos hable, que el Espíritu Santo sea el que nos hable, y que todo lo que tú y yo aprendamos lo hagamos con sinceridad, con humildad, con mansedumbre, sin esperar nada a cambio. Porque la recompensa no, a mí como pastor, la recompensa no me la van a dar ustedes. La recompensa me la va a dar Dios. La recompensa de todo el trabajo y de todo el esfuerzo que ustedes están haciendo y harán por las cosas de Dios, no se las voy a pagar yo. Y no les conviene que yo se las pague porque no tengo nada. Y lo que les puedo dar puede ser una profilaxis dental que les puede durar unos meses nada más. La recompensa que Dios les va a dar es eterna y es mejor de la que la humanidad o cualquier hombre nos puede dar. Eso es a lo que tú y yo aspiramos, a las recompensas celestiales, a las bendiciones que son dadas por Dios. Por eso usemos la palabra de Dios buscando el beneficio colectivo, mutuo de nuestra iglesia, nunca buscando un beneficio personal, porque Dios nos enseña a que Él dio su vida no por sí mismo, dio la vida por nosotros. Entonces, busquemos ese beneficio colectivo como iglesia. Y después nos dice el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Esto es algo bien interesante porque volvemos a retomar lo que tocábamos en Apocalipsis. Cada uno va a dar cuentas de lo que hizo, de sus obras. Y Pablo le dice a Timoteo en este versículo, conociendo esto, que la ley no fue dado para el justo. Pero ¿cuántos de nosotros somos justos? ¿Quién puede decir, yo desde que he tenido conciencia, desde que he sabido qué es lo bueno y lo malo, yo he sido justo, me he mantenido firme, he hecho lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Quién es el primero que levanta su mano? Yo la puedo levantar, pero para agarrar vuelo, para irme hacia abajo, porque ninguno de nosotros es justo. Nadie. Según la palabra de Dios, solamente Jesucristo. Y aun cuando una persona se le acercó a Jesús y le dice, maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno
si solamente el Padre es bueno? Entonces, entendiendo esto, que ni tú ni yo somos justos, la palabra de Dios, la ley, ha sido escrita para nosotros. Por eso nos dice este versículo, sino para los transgresores y desobedientes, de los cuales tú y yo somos, para los impíos y pecadores, de los cuales tú y yo somos, para los irreverentes y profanos, a lo cual tú y yo somos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas. A lo mejor ninguno de nosotros hemos matado a nuestro padre o a nuestra madre o a alguien, pero ¿cuántos no con nuestros pensamientos? ¿Cuántos no con nuestras palabras? Jesucristo en el Sermón del Monte nos pone un ejemplo que el pecado no es solamente cuando se realiza, sino cuando tú y yo lo meditamos, cuando tú y yo lo hablamos, estamos pecando. ¿Cuántos de nosotros no hemos matado a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro prójimo a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, a través de las ofensas? Claro que lo hemos hecho, porque somos injustos. Y aquel que diga que no es un mentiroso. Y son palabras fuertes, pero es la palabra de Dios la que está hablando. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pero ahora le damos gracias a Dios porque tú y yo hemos entendido que somos pecadores y que necesitamos de Cristo para poder seguir adelante. Por eso es que venimos a la iglesia, no porque seamos perfectos, no porque somos mejores que la sociedad, no, porque estamos igual de perdidos que la sociedad, pero nuestra confianza, pero nuestro ánimo, pero nuestras acciones están puestas ¿en quién? En Cristo. Por eso es que estamos aquí, porque sabemos que somos débiles y frágiles y pecadores y que a veces fallamos con nuestra mente o con nuestras palabras o con nuestras acciones. Por eso es que venimos aquí. Y venimos aquí porque sabemos que el grande amor de Dios hacia nosotros no nos juzga, sino nos perdona. Entonces, ¿cuánto más de nosotros vamos a seguir amándonos unos a otros y no juzgándonos unos a otros? Porque hemos entendido y recordado que todos necesitamos de Cristo en nuestras vidas, que es por eso que estamos aquí, porque necesitamos de Dios en nuestras vidas. Mientras las demás personas que al igual que nosotros tienen sus necesidades, ellas ponen su confianza en otras personas, en otras cosas, en otras acciones. Pero bendito Dios que ha transformado nuestra mente y que entendemos que necesitamos de Jesús en nuestras vidas. Por eso a mí me da mucho gusto verlos cada domingo. Me gusta, le doy gracias a Dios cada miércoles que los veo, porque ustedes no están aquí por mí, porque mi enseñanza a lo mejor puede ser no metódica, puede ser aburrida para algunos, puede ser muy interesante para otros, pero tú y yo estamos aquí porque sabemos que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Porque a lo mejor hoy no me dieron ganas de levantarme y venir a la iglesia, pero nos vino ese recordatorio. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas, necesitamos de su palabra, necesitamos de su amor y de su confianza, necesitamos de los miembros de la iglesia para tomar ánimo y seguir adelante. Por eso es que estamos aquí. De la cual, queridos hermanos, yo les doy gracias porque hoy están aquí y les recuerdo que estamos aquí para seguir aprendiendo de Cristo, para que Cristo siga guiando nuestras vidas. Porque quiero terminar ya con un último versículo en 2 de Corintios y quiero animarte a que nos esforcemos y a que sigamos adelante. 2 de Corintios,
capítulo 5, versículo 10. Y cuando lo hayas encontrado, te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle lectura a este versículo. Porque si alguno de nosotros creía que iba a ser librado de este libro de obras que encontramos en aquellos que van a ser condenados, ahora fíjate lo que nos dice en este versículo, que no es para cualquier persona. Este versículo le está hablando a los creyentes, aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice la palabra del Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Puedes tomar tu lugar. Mientras el juicio en el gran trono blanco tiene que ver con la salvación y la condenación de aquellos que rechazaron a Jesús, va a haber un juicio para nosotros catalogado como en el tribunal de Cristo, donde todos aquellos que hemos confesado y que hemos creído en Jesús, vamos a ser recompensados o vamos a recibir una recompensa, no para ser salvos, porque ya somos salvos por medio de Jesucristo, pero vamos a ser recompensados conforme a lo que hicimos en este cuerpo presente, en este cuerpo de vida. Cada uno de nosotros, cada uno como hijos de Dios, cada uno como creyentes, vamos a ser llamados y cada uno de nosotros va a presentar cuentas ante Cristo de lo que hicimos en esta vida. Y eso personalmente me anima y me motiva y me hace empeñarme y me hace decir, tengo que seguir adelante y retomar con seriedad la vida del creyente y tengo que retomar la palabra de Dios y vivirla para que cuando yo llegue ante Cristo pueda ser considerado como un siervo útil, como un siervo fiel. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Ese es compromiso tuyo ante Cristo. Y que yo te animo, hermano, y que yo te exhorto con amor a que recordemos que todas las acciones que hacemos, sean buenas o sean malas, van a ser llevadas presente ante Cristo. Y con base a eso vamos a ser recompensados. Y que tomemos ánimo para que cuando llegue nuestra hora y me vean y yo los vea, estemos en un buen lugar, gozosos y alegres y celebrando y disfrutando de la cosecha de nuestro arduo trabajo en esta tierra. Tomemos fuerza y tomemos ánimo porque Dios está dispuesto a usarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Decir sí y actuar. Por eso es que parte de la invitación que Juanito nos daba en los anuncios, hay mucho trabajo que hacer en la iglesia. Y el pastor Misael a sus 28 años ya tiene canas y parece que ya tiene 60 años porque necesito de ustedes. Levantémonos, hermanos, y trabajemos juntos con el propósito de servir a Cristo en nuestras vidas. Parte de esa invitación son servir con los niños, servir con los adolescentes, servir en las misiones, en diferentes áreas que tenemos. Te invito en esta hermosa tarde que lo consideres y que tomes ese paso de fe y digas, yo quiero servir en la iglesia y vamos a ver qué es lo que Dios hace en tu vida.
Te voy a invitar en esta hermosa tarde a que te pongas de pie y vamos a terminar. Juanito, si puedes decirle a si los niños van a pasar. Y vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos dé de su gracia, que nos dé de su amor, que nos dé de su misericordia, que nos capacite para poder seguir adelante. Todos tenemos la oportunidad de poder servir y Dios está dispuesto a usarnos, pero hay que tomar ese paso de fe. Entonces vamos a orar y después le damos el tiempo a los pequeños que nos van a enseñar qué aprendieron en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú has sido misericordioso, amado Padre. En esta hermosa tarde venimos ante ti, Señor, dándote las gracias por lo que tú nos has recordado, por lo que tú nos has enseñado. Y te pido, Señor, que tú alientes nuestro corazón, alientes nuestra vida para poder servirte con sinceridad, con honestidad, buscando la armonía, buscando el amor unos con otros, Señor. Yo te pido que tú examines nuestra mente, nuestro corazón, lo que hay en nuestro ser y quites aquello que no te sirve, aquello que estorba para poder trabajar en la iglesia. Que quites todo desánimo, que quites todo dolor, que quites todo rencor, que quites todo duelo, que quites toda falta de esperanza, que quites todo desánimo y que pongas en nosotros, Señor, ese gozo, esa paz, esa armonía, ese ánimo, esa alegría, esa bondad, ese corazón puro del que necesitamos, porque es necesario que lo que hay en nuestro interior sea renovado por ti, por tu amor y por tu gracia. Es por eso que el salmista David decía en el Salmo 51 que pusieras un corazón contrito y humillado, un espíritu conforme a tu voluntad, que renovaras su corazón, que renovaras su espíritu. Padre, y en esta hermosa tarde venimos ante ti pidiéndote, Señor, que tú renueves nuestras vidas, renueves nuestras fuerzas, renueves nuestro sentimiento, renueves nuestro carácter, que nos ayudes a amarnos unos a otros, buscando la paz y la armonía que solamente podemos encontrar en ti, amado Padre. Porque hoy hemos recordado que somos impíos y pecadores, injustos, que hemos fallado y que por eso tú nos has traído en esta tarde para recordar que necesitamos de ti en nuestras vidas, para recordar que tu palabra ha sido escrita para nosotros, para recordar que tú nos pides que recordemos que dependemos de ti, que dependemos de Cristo, que necesitamos de tu palabra en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú trabajes en nuestra mente y en nuestro corazón para poder servirte, para poder, Señor, vivir conforme a tu palabra y a tu voluntad en nuestras vidas. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, de los adolescentes, de los jóvenes que escucharon tu palabra. Y yo te pido, Señor, que no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Recordando tu promesa que es fiel y verdadera, que nos dice que aquel que inició la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el final de los días, Señor. Te amamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén.